Hoy tenemos una sige para estudiar del Rebbe, Parsha Shlach, la parsha de esta semana, que es una parsha muy interesante. Esta sige que vamos a estudiar, esta charla de año Tovshin Lamed Beis, 1972, que no es una sige complicada y no es una sige larga tampoco, pero es una sige fundamental, una charla fundamental del Rebbe que toda persona lo tiene que saber. Sin excepción, no estoy hablando de saberse de memoria la charla ni nada por el estilo. Los conceptos que se tocan en esta charla, como dije antes, son conceptos simples, si se pudiese decir así, pero conceptos fundamentales, importantísimos para poder tener una vida, digamos, yidische y disfrutar de Yiddishkeit como Hasidus enseña, como Hasidus enseña. Y no piensen que vamos a hablar cosas complejas, cosas místicas, muy elevadas, nada que ver. Todo lo contrario, cosas muy sencillas, pero de vuelta, fundamentales. Esta sige explica y define, básicamente se podría decir así, cómo es Avodas Hashem, cómo es el servicio a Dios, de acuerdo al pensamiento hasídico. Esta sige está basada, por supuesto, como dije antes, sobre la parsha de esta semana. Voy a hacer una pequeña introducción, porque asumo que es una historia súper conocida, muy conocida. La parsha de esta semana se llama Shlach. Shlach quiere decir envía. La parsha de esta semana tiene varias historias, pero una de las historias es la historia de los espías, donde Moshe Rabbeinu decide, y esto va a ser un punto importante hacia el final de la sige, de la charla, Moshe Rabbeinu decide enviar espías a Eretz Israel, para recorrer la tierra de Israel, para que traigan frutos y que vean cómo, para que los Yehudim que estaban en el desierto puedan ver cómo era la tierra a donde iban a entrar. Se seleccionan 12 espías, uno por cada tribu, van a la tierra de Israel, 40 días la recorren, vuelven, y de los 12 espías que fueron de vuelta, uno por cada tribu, 10 traen un reporte tremendo. No se puede entrar en la tierra de Israel, a pesar de que era muy buena. Zovas Halavut Vash, fluye leche y miel, pero no se puede entrar. Y el pueblo que vivía en esa tierra, o sea, la gente que vivía en esa tierra, eran Anokim, Bnei Anokim, eran hijos de gigantes, eran tremendos, imposible entrar. Ni Dios nos puede hacer entrar ahí. La historia, salteándome varios detalles, pero la historia termina básicamente en que los espías mueren, excepto dos, que eran Caleb ben Yefune y Yoshua ben Nun, que son los que decían que sí se puede entrar en la tierra de Israel. Ellos quedaron con vida, los otros 10 espías murieron, y el pueblo de Israel tuvo que pasear, por así decir, por el desierto durante 40 años, que eran 38 años más, digamos. Ya habían salido de Egipto casi hace 2 años, 38 años más pasaron por el desierto hasta que se murió, como dice la Toira en la parsha de esta semana, Atom Koladoir, hasta que se murió toda esa generación que no quisieron entrar en la tierra de Israel. Paréntesis, hay quienes dicen que murieron porque tenían mentalidad de esclavos y se necesitaba una nueva generación de libertad para entrar en la tierra de Israel. Bobe maices, tonterías. Murieron porque no quisieron entrar en la tierra de Israel. Y sus hijos son los que en la práctica entraron en la tierra de Israel. Esto es básicamente la historia. Después la parsha habla de otros temas. La parsha habla de korbanes, de ofrendas y de uno de los detalles de la ofrenda que se llaman libaciones, parte de vino, aceite que había que llevar con las ofrendas. La parsha habla, sobre Avodah Zara, unas ofrendas de idolatría, y tzitzis, la mitzvah de tzitzis. Dicho esto, que es un resumen de pocos minutos de lo que es la parsha de esta semana, dicho esto, vamos a estudiar la sige, y el Rebbe nos va a mostrar, más allá de la historia famosa de los espías y cuál fue el error de los espías, y hay muchas explicaciones sobre esto, no hay una sola, esto es una de ellas. Más allá de eso, vamos a extraer unas enseñanzas muy importantes, como dije antes, fundamentales en el servicio a Dios. Vamos, ya hablamos muchas veces que el contenido fundamental de toda una cedra, toda una parsha y todas las partes que hay en una parsha, como ya explicamos anteriormente, la historia de los espías, las libaciones, las ofrendas de Avodah Zara, idolatría y tzitzis, todo esto tiene que estar aludido de alguna manera en el nombre que la Toira le da a esa parsha, a esa sección, en este caso Shlach. La parsha de nuestra semana se llama Shlach, y de aquí se entiende que en esta palabra Shlach, que significa envía, tiene que haber alguna alusión a todas las historias de la parsha de esta semana. Porque de vuelta, la parsha se llama Shlach, que dice que todos los asuntos de la parsha tienen que ver con Shlach.
tenemos que entender la nekude, el punto central del concepto de shlach, claramente es la historia de los espías enviados a la tierra de Israel. Esto es shlach. Esto es enviar, son enviados, shluchim, espías, etc. Mientras estaban en el desierto, esto es una de las historias que ocurrió, que de vuelta, la palabra shlach hace referencia directamente a esta historia. Y no hay una mitzvah particular que tiene que ver con esta historia de los espías. Simplemente shlach, la Torá nos cuenta una historia que ocurrió en el desierto. Los párrafos que vienen después de la historia de los espías, ahí sí hay mitzvot para todas las generaciones, que tienen que ver con las ofrendas, como dijimos antes, tienen que ver con tzitzis, una mitzvah muy importante, que es una mitzvah fundamental y general, que lleva al recuerdo de todas las 613 mitzvahs. Claro, no es el momento para explicar todos los detalles, pero el hecho de los tzitzis, vestir una ropa con 4 puntas y ponerle flecos a las 4 puntas, etc., esto nos hace recordar todas las mitzvahs. Quiere decir que es una mitzvah importante, fundamental. Y no es solamente un cuentito, es una mitzvah, es una orden divina, un precepto. Y es uno de los más importantes porque, de vuelta, incluye a todas las otras 613 mitzvahs. Ahora bien, ¿cómo está aludida la mitzvah de tzitzis en el nombre de la parsha Shlach? No tiene nada que ver. Shlach hace referencia a los espías. Y tzitzis es una mitzvah que está al final de la parsha. Sí, pero ya dijimos que el nombre de una cosa tiene relación con todos los componentes de esa cosa. Y a pesar de que la parsha se llama Shlach, porque es las primeras palabras de la parsha, a pesar de que en realidad el nombre de la parsha, digamos, está relacionado con las primeras palabras de la parsha, que en este caso una de las primeras es Shlach, no es la primera. Sin embargo, por cuanto esto es un nombre de acuerdo a la Torá, el concepto de un nombre es que indica la esencia de esa cosa. Entonces no me vengas a contestar, bueno, se llama Shlach porque las primeras palabras de la parsha es Shlach. No, tiene que haber algo más. Si no, se llamaría con alguna otra palabra que también está al comienzo de la parsha. Pero no, se llama Shlach. ¿Por qué? ¿Cómo está aludido entonces todos los asuntos de esta parsha en el nombre Shlach? Vamos a entender esto cuando primero entendamos una explicación de cuál fue el pecado de los espías. Que de vuelta, hay muchas explicaciones. Esta es una de ellas, quizá la principal, pero es una de ellas nada más. ¿Cuál fue el pecado de los espías? Los espías podemos decir que pecaron en el hecho de que ellos volvieron de la tierra de Israel, después de recorrer lo que era la tierra de Canaán para transformarla en tierra de Israel, etc. Y ellos dijeron, es muy fuerte el pueblo que está asentado en la tierra, y las ciudades que están ahí están amuralladas, y son muy grandes, y vimos a los hijos de los gigantes ahí. Terrible, dieron un reporte que es imposible entrar en la tierra de Canaán. Aparentemente no se entiende. Fueron enviados justamente para ver cómo era la tierra de Canaán. Como dice la Torá, Moisés mismo les dice, fíjense la tierra que es, y el pueblo que está asentado en ellos, son fuertes, son débiles, cómo son las ciudades, son amuralladas, no son amuralladas. Y de acuerdo a esto, ¿qué contestaron los espías? Bueno, ¿qué? Vos preguntaste sobre el pueblo son muy fuertes. Preguntaste sobre las ciudades son amuralladas. Todo lo contrario. Cumplieron su misión al pie de la letra. Cada una de las preguntas que Moisés Rabbeinu tenía sobre la tierra de Canaán, ellos contestaron. Entonces, ¿cuál fue el pecado? ¿Qué problema hubo con los espías? Y la explicación es, Moisés Rabbeinu los mandó, esta parte que viene ahora es fundamental, Moisés Rabbeinu los envió para saber de qué manera, la palabra oifen, manera está subrayada, de qué manera es más fácil conquistar la tierra de Israel, la tierra de Canaán, para transformar la tierra de Israel. ¿Y cuál es el mejor lugar para empezar esta conquista en forma natural? A pesar de que Dios estaba acompañando al pueblo de Israel, y esto se ve también en el libro de Yoshua, como el pueblo de Israel entra a la tierra de Israel y conquista la tierra de Israel con grandes milagros, etc. Todo bien, pero en la práctica uno tiene que, y este es, digamos, uno de los núcleos de esta sige, de esta charla, uno tiene que cumplir las mitzvot bederech hateva, en forma natural. Entonces Moisés Rabbeinu envió a los espías para saber de qué manera, en términos naturales, era mejor
encarar la conquista de la tierra de Canaán. Porque por cuánto, el rey pone entre corchetes, por cuánto Dios no hace milagros en vano, si no son necesarios, ¿para qué los va a hacer? Cada creación divina tiene un porqué, una razón de ser. Entonces un milagro también tiene un porqué, porque de otra manera evidentemente no era posible hacerlo. Entonces Dios no hace milagros por nada, así está explicado en diferentes lugares en la Torá. Entonces tenemos que esforzarnos, sea como fuere, a pesar de que al fin y al cabo terminemos recurriendo a un milagro, no importa. Nosotros tenemos que esforzarnos, sea como fuere, para cumplir cada precepto en forma natural. Es decir, en las palabras del Rebbe, tenemos que hacer todo lo posible para que en forma natural podamos arreglarnos, digamos, y reducir la cantidad de milagros necesarios, tanto cuanto podamos. Entonces Moshe Rabbeinu, a pesar de que sabía que íbamos a entrar en la tierra de Israel con milagros, pero sin embargo, bueno, vamos a reducir al máximo la cantidad de milagros. ¿Por dónde entramos? Bueno, vamos a analizarlo nosotros, vamos a pensarlo nosotros. ¿Cuál es la mejor manera? ¿De qué lugar? ¿De qué forma? Etcétera. Moshe Rabbeinu estaba seguro que iban a subir a la tierra de Israel, iban a conquistar la tierra de Israel, porque así había mandado Dios. Dios había indicado que había que entregar la tierra de Israel a los Yehudim, entonces seguro que la iba a entregar y seguro que iban a entrar. Eso no era la duda, no era la pregunta. Pero los espías, después de que contaron al respecto de cómo era el pueblo que vivía ahí, los pueblos que vivían ahí, cómo eran las ciudades en donde vivían estos pueblos, ellos, y acá al revés subraya, agregaron una conclusión. Ellos sacaron una conclusión. Moshe Rabbeinu nunca les preguntó cuál era la conclusión de ellos. Moshe Rabbeinu no les preguntó qué pensaban, si era posible entrar o no era posible entrar. Moshe Rabbeinu sabía y estaba seguro que íbamos a entrar. Esto no es la pregunta. La pregunta es ¿cómo? Ay, Dios te va a ayudar. Claro que sí. Vos tenés que hacer lo posible, por así decir, entre comillas, darle una ayudita a Dios para que Dios te ayude. Pero claro que Dios te va a ayudar. La pregunta era cómo nada más. No si éramos capaces o no. Los Meraglim, los espías, agregaron una conclusión y dijeron claramente no podemos entrar en la tierra de Israel porque ese pueblo es más fuerte que nosotros. Incluso el Talmud lo dice, y más adelante el Rebbe lo va a traer, Hazakum Mimenu, son más fuertes que Dios. Eso es lo que dijeron los espías. Sacaron una conclusión de algo que nadie les preguntó de la conclusión. Es decir, por las dificultades que ellos vieron, los espías, en la conquista de la tierra de Israel, en forma natural, ellos llegaron a la conclusión de que no se puede entrar y conquistar, a pesar de que Dios había dicho que había que hacer esto. Este es el punto clave del pecado de los espías. ¿Quién te pidió que saques conclusiones? Nadie. Moshe te pidió solamente que me digas lo que ves. Las conclusiones las va a sacar Moshe. Las conclusiones las saca Dios, no vos. De acuerdo a esto se entiende la enseñanza del cuento de los espías. Y esta enseñanza tiene que ver con toda la Torá y con todas las mitzvahs. Es un fundamento, Yesoid Ikri, un fundamento fundamental, valga la redundancia, en la observancia de todos los preceptos. ¿Cuál es la base de la observancia de todos los preceptos, sin excepción? Saber que por cuanto cada precepto es un mandato divino, Dios te dijo, quiero que te pongas tefilín, quiero que cumplas llaves, quiero que comas kosher, que no hagas esto, no hagas lo otro, etc. Claro, es claro que se puede hacer. Si Dios te mandó a hacerlo, es porque lo podés hacer. Porque Dios solamente exige a la criatura de acuerdo a la capacidad de la criatura de hacer. ¿Qué vamos a decir? ¿Que Dios no conoce lo que Él creó? Claro que conoce. ¿Qué vamos a decir? ¿Que Dios no conoce la capacidad que tengo yo? Cada uno tiene que preguntarse esta pregunta o plantearse este asunto. ¿Dios no sabe qué capacidad tengo yo para hacer tal o cual trabajo, tal o cual función? Y me lo está pidiendo. Acá el Rebbe no lo dice, pero en la práctica el hecho de que Dios manda hacer algo, con ese mandato viene la fuerza para que lo puedas hacer. Continuando con el texto. Incluso una persona de carne y hueso, solo que tiene cerebro, es una persona que habla con intelecto, una persona inteligente, no va a mandar a hacer algo si sabe
que el mandado no es capaz de hacerlo. Sos un tonto. Es como un jefe de una empresa que le pide a uno de los empleados que haga un trabajo a sabiendas que no lo va a poder hacer. ¿Qué clase de jefe es ese? Es un tonto. O está tratando de arruinarle la vida al empleado, no sé. No es algo sano, no es algo normal. Y en particular, si el mandato viene de una persona que hizo al mandado, ¿qué está diciendo el Rebbe? Por ejemplo, un artesano que hace un utensilio, una copa, yo qué sé, un orfebre hace una copa de plata, de oro. El orfebre sabe cuál es la capacidad de esa copa, porque la hizo. La capacidad de contenido, o sea, cuántos mililitros de, yo qué sé, de agua, de aceite, de vino puede contener esa copa. ¿Qué peso puede soportar esa copa? Si vas a poner un elefante arriba de la copa, ¿va a aguantar o no va a aguantar? El que lo hizo, sabe. Claramente lo sabe. Entonces, de vuelta, si el mandato viene de una persona que hizo al mandado, como por ejemplo un artesano que hace una herramienta, con seguridad el mandato va a ser hecho de manera tal que el mandado lo puede cumplir. Si no es un mandato cruel, como dijimos anteriormente. Cuanto más aún, Melech Malchi Amlach Makadosh Baruch Hu, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, que él es Etzem HaToiv, él es la esencia del bien, la esencia de la justicia, que no va a exigir de su propia criatura, que él mismo hizo, algo que no está en la capacidad de esa criatura de hacer. Porque incluso Dios le dio la capacidad a esa criatura para hacer esto o aquello. Todo lo que somos es porque Dios nos da las capacidades. Todo absolutamente. Entonces Dios, a sabiendas de la capacidad que nos dio, ¿qué nos va a exigir más? No tiene sentido. Entonces no sería bueno, sería un Dios cruel. Has v'shalom, Dios libre y guarde. Y por supuesto, el Rebbe lo pone entre paréntesis, por las dudas, por si a alguno se le ocurre la pregunta, no tiene sentido decir que Dios se equivoca, de ninguna forma. Entonces no sería Dios. Es como decir, es simplemente una idea para pensar, no está en la SIG, no está en la charla, pero si Dios fuese un poco más inteligente que yo nada más, entonces yo no lo quiero como mi Dios. ¿Para qué lo necesito? Ya sé que hay gente más inteligente que yo, ¿no? Pero solamente un poco más inteligente que yo. O sea, ¿qué quiere decir un poco? Aunque sea mucho, pero en relación, ¿estamos en el mismo ámbito y dominio de inteligencia? Ok, hay seres humanos más inteligentes y seres humanos menos inteligentes. Pero estamos todos dentro de la misma categoría de seres humanos que tenemos una cierta capacidad de inteligencia. Si Dios fuese solamente un poco más inteligente que yo, no necesito ese Dios. Si yo ya sé que yo soy un tonto, entonces Dios también sería un tonto. Dios libre y guarde pensar así. Entonces no tiene sentido decir que Dios se equivoca. Solo que, una vez que la persona sabe que Dios solamente exige tanto cuanto podemos hacer, no más, y entre paréntesis agrego yo, ni menos tampoco, porque cada uno Dios espera de cada uno de nosotros que demos el 100% de lo que podemos dar, y la lógica, a pesar de que el Rebbe no lo trae acá, es exactamente la misma que dijimos antes. Todo lo que Dios crea tiene una razón de ser, como dijimos al respecto de los milagros. Todo lo que Dios crea tiene una razón de ser. Entonces, si Dios creó en mí una determinada capacidad, es para que yo la use. Y si yo la desperdicio, entonces estoy, por así decir, diciéndole a Dios, hey, mirá, acá creaste esto y es inútil, no sirve para nada. Claro que sirve, lo que pasa es que yo no lo estoy usando. Entonces, si Dios me dio una capacidad, es para que yo la use, sin duda. Si no, ¿para qué me la dio? Entonces, solo que, continuando, después de saber que todo lo que Dios nos exige nos da la capacidad de hacerlo, al respecto de la observancia de mitzvot, no nos apoyamos en un milagro. O sea, Dios me pidió que yo haga una mitzvah, y la única forma que yo encuentro de hacer la mitzvah es en forma milagrosa. Pará, yo no me puedo apoyar en un milagro para hacer una mitzvah. De vuelta, si Dios me lo exigió es porque yo lo puedo hacer. Todo lo contrario, es un asunto fundamental en los preceptos cumplirlos bederech hateva, en forma natural. Agarrar la vaca y hacer tefilin, agarrar una mezuzá y agarrar el cuero de la vaca y hacer una mezuzá. Porque por cuanto el asunto central, fundamental de los preceptos es hacer una dira betachtoinim,
hacer una morada para Dios aquí abajo en este mundo, automáticamente tenés que cumplir las mitzvot de acuerdo a las leyes del mundo. Porque si vos, digamos, traspasás las leyes del mundo, las dejás de lado porque ahora hay un milagro que nos permite hacer tal o cual cosa, entonces no estamos refinando el mundo. No estamos haciendo del mundo mismo, de la naturaleza misma del mundo, una morada para Dios. Estamos dejando de lado la naturaleza y estamos con Dios, Mazel Tov. Qué bueno. Pero para decir que estamos tomando el mundo en sí, la naturaleza, y haciéndola una morada para Dios, es porque estamos utilizando la naturaleza misma para servir a Dios. Entonces, cuando haces una mitzvah, ¿qué vas a esperar? ¿Un milagro? No. Al revés, querés tomar la naturaleza para refinarla y elevarla y hacer de esa naturaleza que utilizaste para cumplir la mitzvah, llámese el cuero de la vaca, llámese los hilos de lana para los tzitzis, lo que sea, estás utilizando la naturaleza para cumplir la mitzvah con la naturaleza. Como dijimos anteriormente, que Dios quiere una dira betachtoinim, este mundo inferior. ¿Qué es este mundo inferior? El mundo material que nosotros vemos y conocemos. Esa naturaleza que conocemos. Y esto es un asunto fundamental en la observancia de los preceptos. Y por lo tanto, tiene que haber shlach lecho, como se llama la parsha de esta semana, envía para revisar la tierra. ¿Qué significa entonces enviar espías para revisar la tierra? Nosotros debemos ocuparnos y preocuparnos de saber cuál es la forma, subrayada la palabra forma, en que podemos cumplir la mitzvah en forma natural, porque Dios nos mandó a cumplir esa mitzvah. Entonces, con esto, no terminamos por supuesto, pero con esto, el Rebbe tomó algo que parecía una historia, digamos, casi perdida en la Toira, porque hay una parsha que habla de los espías, mirá, los espías fueron, vinieron, etc. El pueblo judío siguió en el desierto. Y siguen un montón de parashot más adelante sobre cosas que pasaron en el desierto, casi todo Sefer Bamidbar, así explica Ramban también, Nachmanides al comienzo del Sefer Bamidbar, el cuarto libro de la Toira, que este libro casi no tiene mitzvot, son las historias del pueblo de Israel en el desierto. ¡Qué lindas historias! No, tomamos esa historia y la transformamos en una enseñanza fundamental en la observancia de los preceptos. Ahora bien, por cuanto esta enseñanza tiene relación y es necesaria en todas las mitzvot, sin excepción, en todas tenés que cumplirlas en forma natural, todas tenés que saber que Dios te dio la capacidad de cumplirlas, etc., y que las podés cumplir. Por eso, esta enseñanza se expresa en la Toira en un cuento, en un relato que tiene que ver con la entrada en la tierra de Israel. Porque uno podría preguntar, y bueno, ¿por qué no me lo dijiste en Breishis? Al comienzo de la Toira, decime, lo primero que hay que hacer es cumplir los preceptos de acuerdo a la naturaleza. Ay, es tan importante ponérmelo antes. No. La Toira esperó, por así decir, Dios esperó hasta esta historia, en particular, para relatarnos esta enseñanza. ¿Por qué? Porque esta historia está relacionada con la entrada, la preparación para entrar en la tierra de Israel. Porque el concepto de entrar en la tierra de Israel, o en la tierra de Canaán, para transformarla en la tierra de Israel, es un inyan kloli bechol ha-mitzvot school, es un asunto fundamental, general y central para todas las mitzvot. ¿Cuál es el asunto de entrar en la tierra de Israel? La explicación es así. El contenido, digamos, conceptual y la virtud de Eretz Israel está explicada en la Toira. La Toira dice que Eretz Israel es Eretz asher ein Hashem elokecha ba mereishis hashana ba'ad charis shana. La tierra de Israel es una tierra que los ojos de Dios, sea lo que fuera que quieren decir, no importa, están sobre esa tierra desde el comienzo del año hasta el final del año. Esto es el toigen, el contenido conceptual de la tierra de Israel. Es decir, en la tierra de Israel hay una providencia, una supervisión divina en forma muy pnimi, muy interior, muy revelada. Por eso los ojos de Dios están sobre la tierra de Israel. Mucho más que en otras tierras. Es decir, que en Eretz HaKodesh, en nuestra tierra santa, incluso las cosas materiales, en las cosas materiales de la tierra de Israel, se puede sentir Elokus, se puede sentir la divinidad mucho más revelada. De acuerdo a esto, se entiende que la proyección de Kedusha, traer al mundo la santidad en forma revelada, es decir, Elokus, que dijimos anteriormente, que es toda la razón por la cual Dios creó el universo, Dios tuvo ganas de tener una morada aquí abajo en este mundo. Todo este concepto de revelar la presencia divina en una cosa material
es similar al ingreso, es decir, en Eretz Israel. Es decir, la actividad, la peulá, la actividad que la persona hace es similar. Proyectar divinidad en el mundo material, en donde sea que estés. El concepto es el mismo que entrar en la tierra de Israel. Proyectar divinidad en el mundo material. Entonces yo agarro una vaca en la ciudad de La Plata y escribo con el cuero de la vaca, después de procesarlo, etcétera, tefilin, mezuzos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy proyectando divinidad en el mundo material. ¿Qué significa conceptualmente hablando entrar en la tierra de Israel? Justamente, sentir divinidad en el mundo material. Es el mismo concepto. Es la misma idea. Entonces, la observancia de todas las mitzvahs, cada una de ellas, es similar al concepto del ingreso en la tierra de Israel. Porque la observancia de las mitzvot es proyectar la divinidad en los asuntos materiales, que se vuelva cada asunto material una morada para Dios. Entonces, al fin y al cabo, cumplir una mitzvah es similar a entrar en la tierra de Israel. Por eso esta enseñanza está justamente en esta parsha. Como preparación para entrar en la tierra de Israel, Moisés manda espías, etc. ¿Qué eran los espías? Bueno, tenés que recorrer y saber cómo cumplir una mitzvah. Y no vengas a sacar conclusiones. No me vengas a decir que no podés. ¿Quién te preguntó? ¿Podés? Dios te lo mandó, vos podés hacerlo. La shaila, la pregunta es ¿cómo? Ok. Esforzate, buscá cómo se hace. Esto punto número 1. Y punto número 2, ¿por qué está la historia acá en este momento en la Toira? Porque justamente es una preparación para entrar en Israel, en la tierra de Israel. Y esa preparación, entrar en la tierra de Israel, ¿qué es? Revelar a Dios en el mundo material. ¿Qué es una mitzvah? Revelar a Dios en el mundo material. Eso es lo mismo. Esta es la primera enseñanza que el Rebbe extrae de nuestra parsha. Otra enseñanza adicional que tiene que ver con todas las mitzvahs también. Por eso, entre paréntesis, quizás yo no lo dije, lo asumí como obvio. Pero por eso la parsha se llama Shlach, envía, porque hay que revisar cómo cumplir la mitzvah. Pero por eso tiene que ver con todos los asuntos de la parsha. Porque en realidad no tiene que ver solamente con los asuntos de esta parsha. Tiene que ver con toda la Toira. Entonces, todos los asuntos de esta parsha, que incluyen avodah zara, idolatría, que tiene que ver con todas las mitzvahs, incluyen tzitzis, que tiene que ver con todas las mitzvahs, se llama shlach. Porque antes de cumplir todas las mitzvahs, tenés que saber que podés. Eso es lo primero. En otro lugar escuché de un rabino que dijo, que yo lo busqué, lo encontré interesante, Sfas Emes, Hasidish Rebbe de Gur, que le explica que el pecado de los meraglim fue falta de emuna. El pecado de los espías fue falta de fe, en que Dios efectivamente podía, si Él lo exigió, porque podemos. Y es el mismo concepto que está trayendo el Rebbe acá, la misma idea. Nadie te preguntó si podés o no podés. Si te pidieran hacerlo, es porque podés. La única pregunta es ¿cómo? ¿Ok? Busca, esforzate. Y como el Rebbe citaba montones de veces, y gato matzasa, si te vas a esforzar vas a encontrar la forma de hacerlo. El Rebbe siempre citaba una frase talmúdica famosa, que la frase talmúdica en realidad en Megillah está dicha, en el Talmud que se llama Megillah, está dicha sobre el Limud HaToira, estudio de Toira, pero el Rebbe la amplió a todos los aspectos de la vida. A todos los aspectos de la vida. Si te dicen, me esforcé y no encontré, y gati veloy matzase, altamen, no les creas. Me esforcé y no encontré, no pude. Altamen, no le creas. No te esforzaste suficiente. Por eso no encontraste. Y si vas a decir, loyo gaiti matzase, no me esforcé y encontré resultados, altamen, tampoco le creas. ¿Por qué? Porque sos un tonto. No te esforzaste y pensás que encontraste el verdadero y pleno resultado. Lo que encontraste no es el resultado. Si te hubieses esforzado, hubieses encontrado mucho más. Y el final de la frase es Yegati umatzasi. Me esforcé y encontré tamen. Esto sí créele. Donde hay esfuerzo hay realmente resultado que trasciende totalmente las barreras de lo que uno esperaba. Por eso matzasi como una metzía. Encontré. Cuando uno encuentra algo es más de lo que esperaba. Uno no va por la calle mirando el piso buscando billetes de 100 pesos. Vos andás por la calle, encontraste un billete, ok, más alto, ahora tenés 100 pesos que vinieron de arriba, por así decir. Pero no es algo que vos buscabas. Encontraste. Trasciende lo que estabas esperando. Saliste a pasear por la plaza y te volviste con plata en el bolsillo. Ok. No saliste a buscar plata.
Por eso Matzasi, si realmente te esforzás, Matzasi, vas a encontrar más de lo que pensaste que ibas a encontrar. O mejor de lo que pensaste que ibas a estar. Esta es la primera enseñanza. La segunda enseñanza general, en adición, que tiene que ver con todas las mitzvahs en la parsha de esta semana, que se llama Shlach. Hay que enviar, Moishe envía espías. Y tienen que recorrer la tierra de Canaán. Y otra enseñanza fundamental. Antes de cada mitzvah, antes de observar cualquier mitzvah, la persona tiene que meditar el contenido de la mitzvah que está a punto de cumplir. ¿De qué se trata? ¿Qué voy a hacer? Y no solamente el contenido particular de esta mitzvah particular. Esta mitzvah significa los tzitzis que recordamos, los 613 preceptos, y las 4 puntas de las ropas, y qué sé yo, qué sé cuánto. No solamente esto, sino el contenido y la kavana, la intención general, igual, denominador común en todos los preceptos, en todas las mitzvot. ¿Cuál es? ¿Qué es una mitzvah? He aquí, voy a cumplir un mandato que es la voluntad de Dios. Esto es una mitzvah, es lo que Dios quiere. Voluntad de Hashem, Rotzen Hashem. Y como son todas las bendiciones de la mitzvot, Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a hacer tal o cual cosa. Es decir, a través de la observancia de una mitzvah, la persona se vuelve Kodesh, santo, Asher Kideshanu. Dios nos santificó. Entonces vos cumplís una mitzvah, tenés Kedusha, ahora tenés una santidad especial en tu vida, en tu mundo. Y vas a cumplir Tzivano, un mandato de Dios, algo que Dios mandó a hacer. Y a través de esto te unificás y te unís a Dios. Como es el lenguaje clásico traído en Hasidus de muchos lugares, que la palabra mitzvah no es solamente una orden, es tzav, sabehibur, es unión con Dios. Por eso nuestros sabios dicen, acá el Rebbe no lo trae, pero por eso nuestros sabios dicen, interesante, schar mitzvah mitzvah. En Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, la recompensa de una mitzvah es una mitzvah. Schar mitzvah, mitzvah. Schar es recompensa. La gente traduce en general, los mefarshim, los comentaristas también. Cuando vos cumpliste una mitzvah, Dios te va a dar la oportunidad de cumplir otra mitzvah. Oh, mitzvah, ¿cuál es mitzvah? Una mitzvah lleva a otra mitzvah. Schar mitzvah, la recompensa de una mitzvah, ¿cuál es? Otra mitzvah. ¡Qué bueno! Hasidus explica, hay algo mucho más profundo. No es que estamos negando lo anterior, pero hay algo mucho más profundo. Schar mitzvah. ¿Cuál es la recompensa de una mitzvah? Mitzvah, la unión con Dios. Esa es la recompensa de la mitzvah. Entonces, la recompensa de haber cumplido con la voluntad de Dios, ¿cuál es? Tzavsa, te uniste como el tzevet, te uniste a Dios. Sos uno, un conjunto con Dios, sos socio de Dios, por así decir, en la creación. Esta braja, esta bendición que bendecimos antes de la observancia de cada mitzvah, como trae el Talmud, que hay que decir la braja antes de la mitzvah, etc. Esto indica que antes de cumplir la mitzvah, la persona tiene que meditar el contenido y la intención general de cada mitzvah. De vuelta, no de cada mitzvah en particular. ¿Qué es tzitzis? ¿Qué es tefilin? ¿Qué es mezuzah? Las mitzvot en general, tzavsa, hay una unión con Dios. Y lo mismo ocurre no solamente con una mitzvah, que es en general, la mayoría de ellas, con cosas materiales, sino que lo mismo ocurre con el estudio de Torah. Antes de estudiar Torah, como dice el Talmud, antes de estudiar tenés que bendecir. ¿Y cuál es la bendición del estudio de Torah? Asher boharbano mikolo amim es Torah soy. Que Dios nos eligió entre todos los pueblos y nos entregó su Torah. ¿Qué quiere decir? Que Dios, Akadosh Baruj Hu, Dios nos entregó a nosotros la Torah como es su Torah. Existe Torah, existe Torah soy, la Torah de Dios. Como la Torah es para Él mismo, con Él mismo. Y terminamos, o sea, un nivel extremadamente elevado de Torah. Y termina la braja, no hice una Torah, que Dios da en presente la Torah. Porque todos los días uno tiene que observar la Torah como si fuese algo nuevo. Y de hecho hay dos versiones. Que todos los días la Torah sea a tus ojos como nueva. Por eso decimos en el Shema, que yo te mando hoy. ¿Cuándo es hoy? ¿Cómo? Dios no nos mandó la Torah hoy, nos mandó la Torah hace 3333 años. Y responden nuestros sabios, todos los días la Torah tiene que ser nueva a tus ojos, como si fuese nueva.
Y hay otra versión que dice Beineja Hadashim, efectivamente nueva. Por eso decimos en el texto de la braja de la toira que Dios es nois en la toira, en presente, Dios entrega la toira. En todas estas cosas la persona tiene que meditar antes de cumplir una mitzvah y antes de estudiar toira. Y esta es la enseñanza de recorrer la tierra de Canaán, que Moshe Rabbeinu mandó a los espías a recorrer la tierra de Canaán. Al respecto, dicho esta enseñanza de preparación para entrar en la tierra de Israel, antes de la observancia de una mitzvah, la persona tiene que revisar. ¿Qué significa revisar? Tiene que meditar en el asunto, en qué consiste, y cuál es la kavana, cuál es la intención, como explicamos ampliamente, y el objetivo de la toira, las mitzvahs, que va a estudiar y que va a cumplir. Por eso, shlach es una palabra, envía, que representa no solamente la historia de los espías, que es una historia dentro de todas las historias de Sefer Bamidbar, del libro de Bamidbar y de la Torah en general. No, hay algo mucho más profundo. Es una historia que tiene que ver con toda la Torah entera. De acuerdo a esto, vamos a entender cómo el contenido de la palabra Shlach, que Moshe Rabbeinu es el Meshaleach, Moshe Rabbeinu mismo es el que envió a los espías. Y lo mismo ocurre con el Moshe de cada generación que existe. Acá el Rebbe lo trae de otra manera, yo me animo a agregar. Ahí el Zohar dice, Ispashtusa de Moshe b'choldara v'dara, y un Moshe Rabbeinu en cada generación, que obviamente, humildemente, para mí es el Rebbe. Es el Moshe Rabbeinu de nuestra generación. No solamente con esto, sino que ahora sí en las palabras del Rebbe, con el Moshe Rabbeinu en el interior de cada alma del Yehudí, como está ampliamente explicado en el Tanya, en Perek Mem Beis, capítulo 42. ¿Qué significa Moshe en el interior de cada uno de nosotros? Qué interesante, tiene que ver con esto. La Gemara, el Talmud pregunta al respecto de un versículo. La Torah dice, Moshe Rabbeinu, cuando está preparando al pueblo de Israel, no tiene que ver directamente con esto, pero es la idea. Cuando Moshe Rabbeinu está preparando al pueblo de Israel para entrar en la tierra de Canaán, uno de los psukim, uno de los versículos que dice al final de la Torah es Ve'ato Israel, y ahora Israel, ma Hashem elokecha shoyel meimach. ¿Qué pide Dios de ti? Una pregunta retórica. ¿Qué te pide Dios? Poca cosa. ¿Qué es lo que pide? Le ira oiso, y hay que temerle a Dios. Esto es lo que dice Moshe Rabbeinu. Señores, vamos, Dios está pidiendo poca cosa. Tengan temor de él nada más. Esta es la frase en la Torah. Pregunta el Talmud. ¿Acaso el temor a Dios es poca cosa? ¿Es fácil? Ojalá todos tuviésemos temor a Dios, el mundo sería diferente. Pero evidentemente no es así. Entonces, ¿qué me venís a decir? Que el Milza Sutra es una poca cosa. ¿Qué está diciendo Moshe? Para él. De hecho, la Gemara responde, sí, ein. Le cabe Moshe. Para Moshe es poca cosa el temor a Dios. Entonces Moshe, desde su perspectiva, él decía, señores, Dios les pide poca cosa. ¿Qué? ¿Porque para vos es poca cosa? ¿Para todo el mundo es poca cosa? Así pregunta la Terre Benetania. Momento, ok, entendí. Moshe Rabbeinu hablaba con Dios, ponim el ponim, cara a cara, recibió la Toira, Monte Sinai, todo lo que quieras. Para él, temor a Dios era poca cosa. Pero para el resto del mundo no. Entonces, ¿por qué Moshe pregunta, hey, Dios les pide poca cosa? Señores, vamos, es fácil. Sí, para vos es fácil. Para el resto no. Entonces, ¿qué está diciendo el Talmud? ¿Qué clase de respuesta es? Ay, para Moshe es fácil. Está bien, más el tope, para mí no. Entonces el Alter Rebbe explica. Hay una expresión de Moshe Rabbeinu en el interior de cada Yehudí. Hay una nekude, un puntito en el interior de cada uno de nosotros, en el cual somos Moshe Rabbeinu. Entonces, si para Moshe Rabbeinu es fácil el temor a Dios, en el interior de cada uno de nosotros también hay un Moshe Rabbeinu. Para ese nivel de Moshe Rabbeinu, en el interior de cada uno de nosotros, el temor a Dios también es fácil. Cuestión de despertarlo, ok, hay que trabajar, hay que ser avoida. Pero esto es lo que está trayendo el Rebbe. De acuerdo a esto, vamos a entender cómo el contenido de la palabra Shlach, envía, y el que envió fue Moshe Rabbeinu, y hay un nivel de Moshe Rabbeinu en el interior de cada uno de nosotros. Esta idea de Shlach es el punto central, fundamental, de todas las parshas de esta. Parshas quiere decir secciones de esta parsha. Todas se llaman Shlach. Todas tienen que ver con enviar. De vuelta, recorrer
el interior de cada uno de nosotros para ser conscientes de que podemos cumplir una mitzvah y ver, recorrer, revisar cómo cumplir esa mitzvah. Eso por un lado. Y después, antes de cada mitzvah, recorre, espía, ¿para qué sirve esa mitzvah? ¿Qué estás logrando con esa mitzvah? Y no solamente que es un punto fundamental, estas dos enseñanzas que el Rebbe trajo, en toda la parsha, sino que están al comienzo de la parsha, incluso antes de las diferentes mitzvot traídas en esta parsha. Porque estas enseñanzas que aprendemos del cuento de los espías son una preparación, una introducción y un fundamento para todas las mitzvahs. Sin embargo, de acuerdo a todo esto tenemos que entender por cuánto el asunto de Shlach y revisar, o sea, enviar espías y revisar la tierra de Canaán tiene enseñanzas tan fundamentales, Yesoid, son fundamentos de la Torah, de las mitzvahs, son principales y aparentemente son necesarias. Es fundamental desde la perspectiva de la Avodas Hashem, del servicio a Dios en Hasides, de acuerdo a Hasidut, es fundamental que la persona sea consciente de lo que está haciendo. No es que cumpla las mitzvot, anashim elumada, que cumplas porque estás acostumbrado a las mitzvot, o que cumplas porque tenés miedo de Dios con el látigo que te va a pegar, o que cumplas porque vas a comprar un pedazo de Gan Eden. Oh, voy a tener más Gan Eden, estoy a más Toira, va a ser más grande Gan Eden. No, este no es el asunto. Cuando uno es consciente que cada mitzvah es tzav sabejibur, te estás uniendo a Dios, har mitzvah, la recompensa de la mitzvah, ¿cuál es? Que te uniste a Dios. Esa es mitzvah, esa es una mitzvah. Y cuando sos consciente que podés cumplir los preceptos, y Dios te los pide porque lo podés hacer, son asuntos necesarios, subraya el Rebbe, para poder servir realmente a Hashem. Porque al fin y al cabo, si vos servís a Dios para tener un pedazo de Gan Eden, te estás sirviendo a vos, no estás sirviendo a Dios. Todo lo contrario, estás usando a Dios para tu beneficio. Como yo quiero pasarla bien en el Oiram Abba, en el mundo por venir, sea lo que fuera que quiere decir, entonces voy a cumplir mitzvot. No porque Dios quiere que yo cumpla mitzvot, no porque Él disfruta de mi mitzvot. ¿Qué importa? Yo quiero disfrutar. Entonces al fin y al cabo te estás sirviendo a vos mismo, no estás sirviendo a vos, a Dios. Entonces esto es algo fundamental, por lo menos desde la perspectiva jasídica. Entender que estamos uniéndonos a Dios, entender que Dios quiere una morada aquí abajo en este mundo, entender que podemos cumplir los preceptos, tener fe en Dios, Él te va a ayudar, vos buscar la forma nada más. Entonces, hay otra cosa de la parsha esta semana que no se entiende. La parsha se llama Shlach, pero las palabras que dan comienzo a la parsha es Shlach lecho anoshim. Dios le dice a Moishe, envía, traducción literal, a pesar de que no tiene sentido, envía para ti hombres. Shlach lecho, para ti, anoshim. Entonces los comentaristas se preguntan, Rashi pregunta, ¿cómo Shlach lecho? Envía para ti. ¿Qué es esto? Shlach anoshim. Envía personas a la tierra de Israel. ¿Por qué Shlach lecho? ¿Por qué envía para ti? Entonces Rashi explica, lo saca de las explicaciones de nuestros sabios. Shlach, Dios le dice a Moishe, envía le dait jo. Porque vos querés enviar. Porque a vos te parece que hay que enviar. Ani, yo, dice Rashi, yo no te estoy mandando a enviar espías. Si vos querés, vos querés enviar. Paréntesis. El Rebbe simplemente hace referencia a esto y avanza. Pero ¿qué está diciendo la parsha? En términos pshat, sentido literal. ¿Qué está diciendo la parsha? Dios no le mandó a enviar espías a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, él decidió, por iniciativa propia, mandar espías a la tierra de Israel. Por eso la parsha dice, Shlach lecho, envía para ti. Una vez que Moshe Rabbeinu planteó esto, Dios dijo, ok, imtirse Shlach, si vos querés enviar, no hay ningún problema. Ahora bien, la pregunta del Rebbe es, si esto que aprendimos era tan fundamental en la observancia de Toira, en el estudio de Toira, en la observancia de mitzvahs, hoirois y criois, dice el Rebbe, enseñanzas importantísimas, y esoidiois fundamentales. Entonces Dios tendría que haber dicho, señores, esta es la forma que quiero que me sirvan. Hagan esto, esto y aquello, ¿no? Dios esperó a que Moshe Rabbeinu se le ocurra. Moshe Rabbeinu le preguntó a Dios, che, ¿qué te parece?
Si mandamos espías, shlach lecho. Si vos querés, un shlach, si vos querés enviar. Entonces, si es fundamental y necesario, ¿cómo vas a esperar que Moishe lo decida? Decíselo, Dios se lo tendría que decir. Y esto lo vamos a entender de acuerdo a lo explicado anteriormente. Tachlis. El objetivo de la observancia de Torah y Mitzvahs es proyectar el Ocus, proyectar divinidad a Dios en el mundo, en los asuntos materiales. Como está mencionado al respecto en el Midrash, al respecto del Hidush, de la novedad Matan Torah, Tachtoinim Yalul Elyoinim. Uno de los asuntos de Matan Torah, de entrega a la Torah, es, como dicen los Midrashim y está explicado en muchos lugares, el mundo superior, lo espiritual, estaba desconectado del mundo inferior, lo material. Había un decreto que no se podían conectar. Entonces lo que ocurrió en Matan Torah es que el Elyoinim Yardu le Tachtoinim, el mundo superior bajó al mundo inferior, el Tachtoinim Yalul Elyoinim, el mundo inferior subió al mundo superior. El Hidush, una de las novedades de Matan Torah, es justamente esta unión de lo espiritual con lo material. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que hay entre el mundo superior, Elyoin, el mundo superior, y Tachtoin, y lo inferior? Es la diferencia que hay entre el creador, por así decir, y la criatura. ¿Cuál es la diferencia? A pesar de que hay enormes diferencias, pero el Rebbe se detiene en un punto interesante. ¿Cuál es la diferencia entre el creador y la criatura? Que el creador es mashpia, él es el dador, y la criatura es mekabel, es el receptor. Él es el que nos da y nosotros recibimos. La criatura por sí misma no tiene ninguna existencia independiente de Dios. Es solamente un receptor de toda su existencia de Dios. O sea, Él nos crea y al crearnos estamos recibiendo vida, literalmente. Si no fuese por Él, no existiríamos. Somos los receptores por excelencia, por así decir. El dador nos crea, nos hace ser, y ahí recibimos. Recibimos vida, recibimos existencia, recibimos todo lo que tenemos, todo lo que somos. Y por cuanto el asunto de Matan Torah, la entrega de la Torah y las mitzvahs, es, como dijimos antes, Tachtoinim Yalul Elyoinim, que el mundo inferior se eleva hacia el mundo superior, por así decir, entonces se entiende que el contenido, el contenido conceptual de esa elevación es que el mundo inferior, nosotros, el Tachtoin, los que estamos abajo, nos transformamos en Elyon, en supremo. ¿Qué era Elyon? ¿Qué era lo de arriba? Mashpia, dador. ¿Qué era lo de abajo? Receptor. ¿Cuál es la novedad de Matan Torah? Que el de abajo sube. Entonces la novedad de Matan Torah, ¿cuál es? Que nosotros, seres humanos, que somos por excelencia receptores de Dios, porque recibimos incluso nuestra propia existencia, nos transformamos en dadores. Entre comillas, y comillas gigantes y nadie malinterprete, en Shtikul Getlechkeit, un poquito de Dios. Nos transformamos en dadores. ¿Qué quiere decir esto? El Rebbe pone entre paréntesis, como dicen nuestros sabios, que nos transformamos en Shutafim, en socios de Dios en la creación misma. Por así decir, agregamos, damos, somos mashpia, damos en la creación misma. Y lo mismo ocurre en la Torah, dijeron nuestros sabios, que Akadosh Baruj Hu se ríe. Esto es una historia larguísima en la Gemara en Baba Metzia, no importa ahora toda la historia, pero el punto es que Dios mismo, cuando escuchó la discusión entre los Jajom y los sabios, se reía y decía: Natzhuni, Bonai Natzhuni, vénzanme mis hijos, vénzanme. Es una discusión larga sobre una cuestión de tuma, pureza, impureza, etc., en donde Dios decía Tohor, puro, y los Jajom, los sabios, decían Tome, impuro. Estás discutiendo con Dios, ¿qué estás diciendo? Y Dios, le preguntaron a Eliyahu Hanovi, ¿qué estaba haciendo Dios? Al profeta Eliyahu le preguntaron, ¿qué estaba haciendo Dios cuando escuchó todas estas cosas que estaban discutiendo con él? Se estaba riendo Dios. Estaba riendo. Y decía, Natzhuni, gánenme, gánenme. Vayan más allá que yo. Como cualquier padre, cualquier madre, que es lo mismo, no tiene envidia de sus hijos. Ay, es más inteligente que vos. ¡Oh! Natzhuni, dale, sé más que yo. ¿Cómo? Todo lo contrario. Atrapa. Estoy feliz porque llegaste más lejos que yo.
¡Ey! Pero todos tenemos celos y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero un padre de un hijo no tiene celos. ¿Cómo celos? Al revés. Lo empujás para que vaya más todavía. Dios mismo, así explica el Talmud de vuelta, el Baba Metzí, es una historia interesante para estudiar en otro momento. Pero, Natzhuni, vénzanme. En términos materiales de mitzvahs, somos shutafim, somos socios de Dios en la creación. En términos de Toira, Dios mismo dice, vénzanme muchachos, ustedes tienen razón. Porque incluso el Rebbe pone entre corchetes. Este es un párrafo muy interesante porque es un párrafo entre paréntesis que tiene corchetes adentro del párrafo. Es un párrafo cortito, pero es un párrafo interesante para pensar cuál es el verdadero asunto de un socio. Que a veces gana uno y a veces gana el otro. A veces tiene razón este, a veces tiene razón el otro. Si no, no sos socios. Si no, sos un empleado, el jefe es el que manda y ya está. No. Si sos socios es porque hay 50-50. 50% de este y 50% del otro. E incluso está el concepto de que el pueblo de Israel agrega en la Toira, agrega koijes, energías, revelaciones de la Toira, e influimos dentro de la Toira, mashpim, damos a la Toira. Por eso en el Shema decimos todos los días, 2 veces por día, Bedibarta Bam. Hablarás de ellas, Beshiftejo, Bebeisejo, cuando estás sentado en tu casa, etc. Bedibarta Bam. Dice el Talmud, Bam, vas a hablar de Toira, Velabit Varim Beteilim, y no de pavadas, no vas a hablar de tonterías. No preguntes cómo salió el partido y cómo. No, Varim Beteilim, tonterías, Bam. En la Toira tenés que hablar. Hasidus explica que la palabra Dibur, Bedibarta Bam, hablarás de ellas. Dibur no significa solamente hablar. Como dice el Tilim, Yadber, dice David Amelech, el rey David, Yadber Amim Tachteinu. Que Dios guíe, Yadber, Dibur, es la misma palabra. Yadber Amim Tachteinu, pueblos bajo nosotros. Entonces ahora con la nueva explicación de la palabra Dibur, que significa proyectar, guiar. Entonces, Bedibarta, ¿vas a hablar? No. Vas a proyectar, ¡bam!, en ellas. Vamos a agregar fuerza en la Toira misma. Agregar revelaciones divinas en la Toira misma. Revelar cosas que están ocultas dentro de la Toira misma. Esto lo va a hacer el pueblo de Israel. Quiere decir que hay una cierta situación en la cual Tachtoinim Yalul Elioinim, el inferior, el que era receptor por excelencia y recibía todo, se eleva y se transforma en Elioinim, en Mashpia, en dador. Y de acuerdo a esto vamos a entender que las enseñanzas mencionadas al respecto de Shlach, de vuelta, la enseñanza al respecto de buscar la forma de cumplir la mitzvah y no saque la conclusión de que no se puede o sí se puede. Vos no tenés que sacar conclusiones, vos tenés que cumplir la mitzvah, buscar la forma, en forma natural, etc. Y si Dios es un milagro, más el Dios es un milagro, eso depende de Él, no de nosotros. Y la segunda enseñanza, que antes de cada mitzvah, revisá de qué se trata esa mitzvah, sé consciente de lo que estás haciendo. Estas dos enseñanzas no fueron dichas en forma de orden divina. No fue Dios que mandó a Moisés enviar espías. Shlach lecho, le daitcho, porque vos se te ocurrió. Imtirce, vos querés, envía. Imtirce shlach. A pesar de que son enseñanzas fundamentales, pero sin embargo no fueron dichas como orden divina hacia cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando la persona cumple una orden de Dios, a pesar de que se eleva, etcétera, es extremadamente importante y se vuelve santo de todo lo que quieras. Sin embargo, no es la plenitud de un mashpia, de un dador. Si vos estás cumpliendo una orden, al fin y al cabo es una orden, vos recibiste la orden, la cumplís de la mejor manera que podés y otra cosa, después me voy a dormir, estoy tranquilo. Pero vos diste algo, aportaste algo, la respuesta es no. Por lo menos no en forma plena. No sos Elioinim, no te transformaste en un mashpia, en un mundo superior, por así decirlo. Porque al fin y al cabo, solamente estás cumpliendo una orden. Y esa orden misma, como dijimos al comienzo también de la SIGE, esa orden misma te da la fuerza desde el Creador. O sea, Dios mismo te está dando la fuerza para cumplir esa orden. Entonces, ¿qué agregaste vos? ¿Qué aportaste? Gornish, nada. Dios te dijo que hagas algo. Al decírtelo te dio la fuerza para poder hacerlo. ¿Y vos qué hiciste? Lo hiciste. Mazel tov. Es todo receptor. Todavía sos receptor de Dios.
Lo que no es el caso, cuando el asunto se hace de manera tal, le daitjo, porque vos tenés iniciativa propia y vos decidiste que vas a hacer esto para servir a Dios. Vos estás cumpliendo por vos mismo, iniciativa propia, con tu propia fuerza. Entonces te estás elevando y estás haciendo un mashpia, por así decir. Estás dando y aportando a la creación divina. Porque estás haciendo algo desde tu propia iniciativa y desde tu propia voluntad. Nadie te mandó a hacerlo. Paréntesis. El Rebbe no lo trae acá. Pero obviamente tampoco puedo hacer cualquier cosa. Si la Toira nos dice que, para inventar cualquier tontería, comer torta de chocolate a las 3 de la mañana es servir a Dios. Bueno, a mí se me ocurrió. Mirá qué lindo. Me voy a levantar todos los días a las 3 de la mañana. Voy a comer torta de chocolate. Voy a decir la bendición antes de comer la torta, etc. Y con eso sirvo a Dios. ¿Así? ¿De dónde salió una cosa así? ¿Cómo inventaste una cosa así? No está en ningún lado. Moishe Rabbeinu, él podía consultar con Dios. Y Dios le dijo, le daitjo. Ok, si a vos te parece, hacelo. Pues Moishe Rabbeinu. Nosotros no podemos inventar servicio a Dios. Esto no tiene ningún sentido. Pero lo que quiere decir es que podemos aportar a la creación yendo más allá de lo que nos parece que somos capaces, yendo más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer. Esto con seguridad lo podemos hacer. Ay, hay que trabajar. Y el gato, ¿no? Esforzate, umatzaza, y vas a encontrar. De aquí vamos a entender en forma más profunda por qué precede esta historia de los Meraglim, de enviar los espías, a los mandatos de la parcha de esta semana, que son mandatos tan importantes. Avodah Zara, las ofrendas que tienen que ver con idolatría, tzitzis, que nos recuerdan los 613 preceptos. ¿Por qué la Torah no trajo primero los mandatos, las mitzvot, que aparentemente son más importantes, y después la historia de los espías? Ok, hay una historia más en la Torah. No. La historia de los espías viene primero. ¿Por qué? Porque no solamente las enseñanzas al respecto de Shlach, como estudiamos al comienzo, las dos enseñanzas que estudiamos, son enseñanzas generales que tienen que ver con todo el asunto de Torah y Mitzvahs, sino que incluso la forma en que vienen estas enseñanzas, le daitjo, porque a vos se te ocurrió, imtir shlach, como le dice Dios a Moisés, si vos querés enviar, esto también nos enseña tachlis akavana de Torah y Mitzvahs, el objetivo final de toda la Torah y todas las Mitzvahs. ¿Cuál es? Tachtoinim yalul elyoinim, que el mundo inferior se eleve al mundo superior. Este es el final de la sija. ¿Pero qué está diciendo el Rebbe? Que cada uno de nosotros tenemos que ser mashpim. Tenemos que dar, aportar a la creación. Tanto aportar aquello que podemos, sabemos, etc. Influenciando a otro Yehudí para que cumpla Torah y Mitzvahs. Enseñando Torah y Mitzvahs a todo el mundo, etc. Somos Or LaGoyim, somos la luz para las naciones. Tenemos que volvernos el Yoinim. Todo el tajlis, todo el objetivo de Torah Mitzvahs es que nos transformemos en mashpim, en dadores. Dadores hacia las demás personas y aportantes a la creación misma. En términos materiales, shutafim, como dice al comienzo de la Torah, asher bara Elohim lasois, que Dios creó para reparar, dice el Midrash, para hacer, para trabajar, para reparar, dice el Midrash. Somos shutafim, somos socios de Dios en la creación. Transformamos el mundo material en un mundo espiritual. Inyectamos divinidad en el mundo, como en el asunto de Torah Mitzvahs, de Torah, perdón, antes hablé de Mitzvahs, mundo material, Torah. Estudiamos Torah, hacemos hidushim de la Torah, renovamos en la Torah, agregamos koyach en la Torah, como explica ampliamente Bedivarta Bam, proyectar en la Torah la energía de Dios. Dios está esperando esto. Y no tenemos que sacar las conclusiones si podemos o no podemos. Si Dios está esperando, es porque podemos.